Haz clic en me gusta en video y suscríbete a mi canal si te gustan mis videos. Haga clic en compartir este video para difundir el amor de Jesús a todos. Que tenga un buen día, amigo. Jesús lo apartó de la gente y mirando al cielo dijo Efetá. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Calvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy meditaremos a Marcos capítulo 7, versículo 31 y siguiente. ¿Usted quiere saber cuál es la cura para la ceguera espiritual? ¿Usted quiere saber cuál es la cura para la sordera espiritual? Usted le habla a su esposo, a sus hijos, y no le hacen caso. Son tremendos sordos. Son tremendos mudos porque no hablan de Dios. Meditemos este Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Oído al tambor. Paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Alaba, alma mía, al Señor. Todos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entra al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en aquel que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí, acomódate. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es eso tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús a la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida
Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que en estos días nos abra los ojos, que nos habla los sentidos, la boca, los oídos, para que dejemos la ceguera, la sordera espiritual, para que podamos hablar en el nombre del Señor las cosas de Dios. Mucha gente anda sorda y tartamuda, y hoy Jesús quiere liberarlos. Hoy Jesús nos enseña la manera en cómo nosotros podemos ser liberados de la sordera, de la tartamudez. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos acompañe, que nos ilumine, que nos envíe su presencia, su sabiduría para interpretar su divina palabra. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Amados hermanos, hoy es domingo 5 de septiembre. Día del Señor, día de gloria, día de ir a la misa, día de alabar a Dios, de ir al templo. Busca en YouTube misa de hoy para que puedas escuchar la Santa Eucaristía y así vayas preparado ya para la Santa Misa. Escuche la reflexión de la primera lectura. Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí encontrarás la Santa Eucaristía. Bueno, mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos va a presentar en esta región de Tiro y Sidón, la región de Decápolis, por allá. Nos va a presentar a un hombre, a una persona que llevan ante Jesús. La traen donde Jesús con un problema. El problema de esta persona es un problema que tenemos todos. Es un problema, es una dificultad que ustedes y yo padecemos. El problema era que este hombre tenía una condición de ser sordo y de ser tartamudo. Sordo y tartamudo, dos cosas unidas. Lo roto y lo escocido, pues, se unió. El ser sordo con ser tartamudo. Y hoy la palabra de Dios nos presenta que llevaron a este hombre donde Jesús para que él lo curara, para que él hiciera algo. Y Jesucristo emplea la palabra ábrete. Y ese hombre deja la sordera y la tartamudez. Miren, yo cuando estaba pequeño, yo me acuerdo que a veces mi papá me hablaba o mi mamá me hablaba y me decía: es que usted no es sordo, ¿por qué no hace caso? Cuando me corregía, me llamaba la atención de lo mismo y me decían lo mismo: hagan la tarea. Yo no le decía: usted que es sordo, ¿por qué no ha hecho la tarea todavía? Y en realidad pues yo no era sordo, ¿verdad? Yo escuchaba, pero
me hacía el sordo. Me hacía el sordo. Y cuando llegaba a un lugar y mi papá me hacía una pregunta, o mamá me hacía una pregunta, a ver, ¿quién fue? ¿Quién hizo? Hable que usted no es mudo. O papi, yo quiero algo, yo quiero comer esto, yo quiero comer aquello. Bueno, pídalo. Hable que usted no es mudo. Y yo decía, pues yo no soy mudo, ¿verdad? Pero uno cuando es niño, le da mucha pena hablar, decir, inclusive saludar. A los niños de chiquiticos les cuesta mucho expresarse, hablar y compartir, expresar lo que siente. Al papá y a la mamá o en la casa con los que tiene confianza, con esos hablan como un loro, agarrado. Habla. Pero cuando hay gente extraña en la casa, gente adulta que no conocen, se quedan calladitos. Y ay, qué niño tan calladito. Callado sí es bueno, dice el papá, pero se hacen los mudos, aunque no lo sean. Se hacen los mudos. Y también se hacen los sordos. Se hacen los sordos, porque el papá le dice una cosa y hace otra. ¿Conoces a algún niño así? ¿Conoces a algún hijo así? ¿Conoces a algún marido de esos que la esposa le habla, le dice y no le hace caso? Dice, es que usted es sordo, que no me escucha. Todo el tiempo le digo lo mismo y usted no escucha. Vergüenza. ¿Conoces a algún marido así? ¿O conoces a alguna mujer que cuando se pone brava ya llega el límite que queda callada y no dice nada? Y el hombre esperando que hable. Y ella callada. ¿Es que usted es muda? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Y ella callada porque está brava. Oye, de eso se trata hoy la palabra de Dios. Que aunque nosotros podamos ver, parecemos ciegos. Que aunque nosotros podamos hablar, parecemos mudos. Que aunque nosotros podemos oír, parecemos sordos. Y Dios todos los días nos muestra su misericordia, su amor, para que ustedes y yo observemos y veamos y nos hacemos los ciegos. Y Dios todos los días nos habla a través de su palabra, nos habla. Y nosotros nos hacemos los sordos. Y Dios todos los días nos invita a predicar su palabra, a evangelizar. Debemos hacerlo y es nuestra misión y parecemos mudos. Miren, a veces la gente cuando hablamos, cuando me llaman y me pongo a hablar con la gente por ahí, Padre, qué alegría que escuchar la palabra de Dios, me alegra mucho. La predicación me alegra mucho, la palabra de Dios. Yo digo, bendito sea Dios. ¿Y en qué le ha servido en su vida? Bueno, Padre, yo todavía no me he casado. Yo tengo tantos años viendo en concubinato, pero todavía no me pienso casar, Padre. Pero muy bonita la palabra que usted predica. Tremendo sordo. La palabra de Dios lo está invitando a casarse. Y se hace el sordo. Dice que es bonita, que es hermosa, pero no quiere escucharla. ¿Cuántas personas han llamado y me han dicho, Padre, es que a mí me gusta mucho, me gustaría predicar, evangelizar? ¿Está haciéndolo? No. Pues tremendo mudo. Entiende la palabra, se le medita, se le explica. Los invito a la misa. En misa con el Padre Marcos Galvis, ahí explicamos la primera lectura bien explicada. Y luego escucha el Evangelio del día, donde está la explicación, primera lectura, y el Evangelio bien explicado, y aún así nos hacemos los mudos, ni siquiera predicamos, ni siquiera evangelizamos. De eso se trata el Evangelio. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues acercarnos a Jesús. ¿Qué es lo que nos hace falta? Un encuentro con Jesús. Aquel hombre tenía boca, pero no hablaba. Aquel hombre tenía oídos, pero no escuchaba. Y entonces, ¿cómo hizo aquel hombre para poder hablar y para poder escuchar? Pues acercándose a Jesús. Lo llevaron donde Jesús y le quitó la sordera y le quitó el que se quedara callado, la mudez. Jesús lo hizo hablar y la gente comprendió que es con Jesús, cerca de Jesús, donde el ser humano puede crecer espiritualmente. Puede crecer, miren, la mayoría de nosotros los sacerdotes
Venimos de gente muy sencilla. Usted va, por ejemplo, al seminario de Varinitas. Y la mayoría de personas que trabajan, que viven, que estudian, que están en el seminario, vienen de gente muy pobre, muy sencilla, muy humilde, campesinos. Si quiere, cuando usted tenga la oportunidad, acérquese a su párroco y pregúntele, mire, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuáles son sus raíces? La mayoría de nosotros los sacerdotes venimos de gente humilde. Personas que les cuesta la ciudad, que les cuesta el desarrollo, que les cuesta hablar y todo lo demás. Inclusive los sacerdotes, en mi caso, soy muy tímido. Me toca predicar y es mi trabajo y es mi responsabilidad, es mi compromiso, lo tengo que hacer. Pero a mí en un público me pasan el micrófono y me dicen, mire, de unas palabritas ahí de bienvenida, de unas palabritas ahí de agradecimiento, A mí me da miedo eso. Teniendo boca, me cuesta hablar. ¿O a usted no le ha pasado? Que cuando lo colocan donde hay gente a hablar, usted se bloquea, usted se detiene, le cuesta hacerlo. Tenemos boca y no queremos hablar. Tenemos oídos y nos cuesta escuchar. Aunque nos diga, mire, tiene que hablar así, así. Nos cuesta escuchar, nos bloqueamos. Pero, ¿cómo podemos quitar esa sordera y esa tartamudez? La única manera de hacerlo es acercándonos a Jesús. Y por eso hoy el Evangelio, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que aquel hombre lo llevaron ante Jesús. Y Jesús se encargó de quitarle esto que tenía. Jesús se encargó de darle la oportunidad para que pudiera hablar, para que pudiera escuchar. Vamos a ver cómo lo relata el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Mire, presten atención, vamos a abrir la Biblia para que también tengan los ojos para ver. Pues hay mucha gente que tiene los ojos y no quiere ver las cosas de Dios. Vamos a abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestros labios para que después podamos ir a predicarla. San Marcos, capítulo 7, versículo 31. Presten atención. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando entre Tiro y Sidón. Jesús iba caminando por la región de Decápolis y iba al mar. Iba al mar de Galilea nuevamente. Y en ese camino, imagínense a Jesús cansado. Imagínense a Jesús caminando, porque no era que tenía un carrito, no era que tenía una bicicleta, una moto, un caballo. No, Jesús caminaba. Y esos son cerros. Y esos son desiertos. Ojalá tengamos la oportunidad de ir a Tierra Santa y conocer estos lugares donde Jesús caminaba. Ojalá tengamos esa oportunidad de las peregrinaciones, que podamos ir allá a conocer Tierra Santa. Allá a conocer los lugares donde Jesús estuvo, para que ustedes vean qué era lo que Jesús caminaba. Hoy día carros caminan, dan por ahí vueltas. Pero en el tiempo Jesús era caminando, iba caminando, venía cansado, oigan. Y le presentaron a un sordo. Le presentaron a un sordo. Oigan, que además apenas podía hablar. Era tartamudo. Apenitas podía hablar. Apenitas podía decir algo. Dos condiciones que tenía esta persona. Y vamos a verlo del punto de vista espiritual, no del punto de vista de la enfermedad. Del punto de vista teológico. Un sordo
aquella persona a la que Dios reprocha por no escuchar su voz. Un mudo, aquella persona que no le presta sus labios para predicar la palabra de Dios. Teológicamente, ¿quiénes son los sordos? Aquellos católicos, sencillo, que van a la iglesia, que escuchan el evangelio, que escuchan la misa con el padre Marcos Galvis, que escuchan la palabra de Dios, que les encanta, pero yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Como cuando los niños en Venezuela, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No le entra nada, no hace caso a la palabra de Dios. Esos son los sordos. Aquellos que saben que se tienen que casar y no se han casado, pues, sordos. Aquellos que saben que no tienen que ir donde los brujos y se lo viven donde los brujos, sordos. Aquellos que saben que el aguardiente es mala y se lo viven tomando miches, sordos. El sordo es aquel que vive con la moza y dejó a la esposa, sordo. Aquellos que saben que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y se lo viven tatuándose el cuerpo, que lo viven fornicando, sordos. El sordo es la persona que sabe lo que está malo, ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado las Sagradas Escrituras, sabe lo que Dios piensa, lo que Dios opina y aún así no le importa. Aún así prefiere hacer con su vida lo que le viene en gana. No le hace caso a Dios, no le hace caso a la palabra de Dios. Puede ser un sacerdote, puede ser un monaguillo, puede ser un ministro, un lector, un músico, puede ser un cristiano, un fiel que vaya a la misa, escuche las cosas de Dios y aún así le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Conoces algún sordo? Que aún estando en la casa de Dios, en las cosas de Dios, y usted le dice, mire, ¿por qué será que este católico va a las cosas de Dios y es tremendo chismoso? ¿Por qué será que este católico va a las cosas de Dios y es tremendo grosero? Es que la palabra de Dios no le entra a usted por ningún lado. Acaba de salir de un retiro, acaba de salir de la misa y es amargado. Es colérico, energúmeno. Ustedes lo pasan las cosas de Dios y usted lo pasa robando. Es la mujer que lo pasa peleando, celando a su esposo. Los hijos que van a la iglesia, van a la catequesis, donde escuchan la palabra de Dios y no obedecen en la casa. ¿Cómo la ve? ¿Conoces alguno? Los hijos que van a las cosas de Dios, a la catequesis, y son tremendo desordenados y tremendo dejados, abandonados en la casa, ni limpiar hacen, ni lavar el plato donde comen son capaces de hacer. Sordos. Se lo presentaron a Jesús. Y este sordo también era tartamudo. Apenitas podía hablar. Le costaba hablar. Miren, yo les voy a decir algo y les voy a confesar algo a todos ustedes. Yo me he dado cuenta y he descubierto que en la vida que nosotros vivimos, contar una historia, contar un chiste, es fácil. Narrar una historia, un cuento, es fácil. Hablar de un carro, de una casa, de un teléfono, de cualquier tema es fácil. Expresarse, hacer cualquier conversación con la gente es fácil. Hacer nuevos amigos, dialogar con otras personas extrañas es fácil. Es más, ahorita por los medios de comunicación, por internet, a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram, a través de las redes sociales, de TikTok, de cualquier red social, escribir un comentario, decir algo, eso es fácil, fácil, fácil. Cualquiera lo hace.
Pero ¿saben cuándo es difícil expresar, hablar, comentar? Cuando se trata de las cosas de Dios. Mire, y lo digo con toda honestidad y con toda claridad porque lo he visto y lo he vivido en las celebraciones que he hecho. Cuando voy a una misa, a una celebración, y las personas les toca leer la palabra de Dios, y esas personas no ensayan las lecturas, no repasan las lecturas, no se familiarizan y lo leen por lo menos 3 veces antes de pararse en un público y leer la palabra de Dios. Escuchen bien lo que les voy a decir. Esas personas se equivocan, se enriedan, se vuelven, lo que dice la palabra de Dios, tartamudos. Apenas pueden hablar, se bloquean. Y puede ser muy médico, y puede ser muy profesional, y puede ser muy maestro, y puede ser una persona muy estudiada, pero si no repasa o si se trata de la palabra de Dios, le cuesta, se queda pegado, se vuelve tartamudo, porque las cosas de Dios no son un juego. Porque las cosas de Dios hay que repasarlas, estudiarlas, meditarlas. No se leen de cualquier manera, no se hace de cualquier manera. Entonces dice la palabra de Dios que aquel hombre que le llevaron a Jesús era sordo y tartamudo. Espiritualmente hablando ya saben que son los sordos. Espiritualmente hablando ya saben que son los tartamudos. Oigan de nuevo, para que ustedes y yo podamos entender este pasaje de las Escrituras. Escuchen. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le pidieron que le impusieran las manos. Se lo llevaron ante Jesús. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, es decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Escuchen con atención. Se lo presentaron a Jesús y le decían que le impusieran las manos, que lo tocara. Se lo presentaron a Jesús para que hiciera algo por él. Jesús lo agarró y se lo llevó lejos de la gente. Escuchen bien lo que hizo Jesús. Me llama la atención de este evangelio porque Jesús se lo lleva, lo aparta, lo aleja de la gente. ¿Qué significa? Jesús lo saca, lo aparta, lo aleja de la gente. Significa que el primer impedimento o la primera causa de nuestra sordera, de nuestra ceguez, de nuestra mudez, del no poder hablar, del no poder oír, del no poder ver, es la gente. Claro, ustedes y yo complacemos a la gente en todo. Es más, nos importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Nos importa más lo que piense la gente que lo que Dios piense. Nos importa más las palabras de la gente que lo que Dios hable, la palabra de Dios. Por eso, mire, se los coloco con un ejemplo clarito, raspado, para que usted lo entienda. A nosotros nos llega un chiste. A nosotros nos llega una anécdota. A nosotros nos llega un chisme. A nosotros nos llega una información y eso la regamos como pólvora por todos lados. Un chiste bueno, un meme, una imagen, un cartelito, como usted quiera llamarlo, que nos guste,
eso lo pasamos para todos lados. Pero que nos llegue la misa, a ver si la compartimos. Que nos llegue el evangelio del día, a ver si lo compartimos. No, ¿saben por qué? Porque nos da pena con la gente. Nos da fobia lo que dice la gente. Nos cuestionamos mucho por lo que la gente habla, lo que la gente dice. Entonces dice la palabra de Dios, Jesús agarró al hombre y se lo llevó aparte de la gente. Y allá fue, le metió los dedos en el oído. Allá fue y le tocó la lengua con la saliva y le dijo, Efetá, ábrete, lejos de la gente. Cuando ustedes y yo comprendamos que el qué dirán de las personas, que el qué dirán de la gente, que los chismes que tiene la gente no traen nada bueno, que los chismes que tiene la gente es como pólvora que se riega y ya se quemó y punto, que el qué pensar de las personas no es lo mismo que Dios quiere. Nosotros estamos basados por culturas, estamos basados por creencias, estamos basados en lo que la gente diga, lo que la gente habla. Yo me he visto así porque fulano se viste así. Yo uso tal perfume porque tal fulano usa tal perfume. Yo hago esto porque la gente lo hace. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Así somos nosotros. Jesús dijo, el problema de esta persona es la gente. Lo agarró, lo apartó de la gente. Se lo llevó lejos de la gente. Para nosotros poder tener unos oídos abiertos, para poder tener unos labios abiertos, no podemos estar pensando, no podemos estar mirando, no podemos estar escuchando lo que dice la gente. La gente es mala. Y la gente es dañina, la gente es destructora. Se los he dicho, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. La gente con sus palabras quiere opacar la palabra de Dios. Ay, este sí es tonto, mire, lo pasa yendo a misa. Ay, el santurrón. Ay, la santurrona. Ay, el beato, la beata. Ay, el que se lo pasa detrás del cura. La gente es así. Para opacar la voz de Dios. ¿Y saben qué? Tristemente la gente logra los objetivos. En nosotros opaca la voz de Dios, calla la voz de Dios. Y hoy la palabra de Dios va a decirnos, oigan bien, que Jesús agarró a aquel hombre y se lo llevó lejos de la gente. Le puso los dedos en los oídos, le tocó con saliva su lengua y el hombre empezó a hablar, le dijo Efetá. Cuando Jesús descubrió que era la gente el problema, lo alejó, lo apartó. Por eso hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que es más importante oír a Cristo, hablar de Cristo, que oír a la gente y hablar de la gente. Aprendamos esto hoy en este evangelio. Nosotros le hacemos publicidad, propaganda a la gente, a las cosas del mundo. Le hacemos publicidad, propaganda a la gente, a las cosas de la gente, pero no a las cosas de Dios. Padre, pero ¿cómo hago yo? Mire, yo no tengo la oportunidad usted sabe, de una imagencita así de Dios. No tengo la oportunidad de que me llegue el evangelio. Yo quisiera que me llegue la palabra de Dios. Yo quisiera, Padre, que me llegara una imagencita, una reflexión, una cita bíblica, algo de Dios. ¿Cómo hago? Pues bueno, fácil. Usted busca, por ejemplo, en Instagram, Padre Marcos Galvis. Y ahí todos los días hay imágenes con citas bíblicas. Hay imágenes con el evangelio del día. Hay imágenes con reflexiones corticas para que usted lo pueda ver. Fácil. Usted busca en Facebook, también está en Facebook todas estas enseñanzas. El evangelio del día está en YouTube. En las imágenes corticas que quiere ver, usted lo puede buscar en las imágenes de Facebook y ahí están. Las agarras, las copias, yo le doy permiso y las coloca en su perfil, en su WhatsApp, en su Instagram, las comparte. Lo puedes hacer, yo le doy permiso para que lo haga. Padre, pero ¿verdad que lo puedo hacer? Claro que sí, compártala. No le dé pena lo que dice la gente. No le preste atención lo que dice la gente. Ustedes y yo debemos prestarle atención lo que dice Dios, lo que dice Cristo. Y aquel hombre abrió sus oídos,
abrió sus labios cuando Jesús le dijo Efetá. Y toda la gente quedó sorprendida y toda la gente quedó maravillada. Escuchen, Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. De aquel sordo y de aquel mudo nadie prestaba atención. De aquel sordo y de aquel mudo a nadie le importaba. Pero cuando Jesús lo curó, lo sanó y empezó a hablar de él, en ese momento todo el mundo se quedó asombrado y todo el mundo lo miraba y decía, qué bien lo hace todo. Que ustedes y yo aprendamos a quitarnos esa sordera que tenemos a veces. Que aprendamos a quitarnos esa mudez que tenemos a veces. Y empecemos a prestar la atención a lo que dice Dios, no lo que dice la gente. Apartémonos de la gente y acerquémonos a Dios. Dios nos da vida y salvación. La gente nos da problemas, nos da críticas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Haz clic en me gusta en video y suscríbete a mi canal si te gustan mis videos. Haga clic en compartir este video para difundir el amor de Jesús a todos. Que tenga un buen día, amigo.